Mateo 24:11. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Esta palabra me daba el Señor y me va a llevar a otras palabras que también le voy a compartir, pero esta era la palabra fundamental. Yo pensaba en un momento, Señor, con lo que estaba escuchando a nuestra hermana Mariana, digo, Señor, ¿tendrá que ver o no con la palabra, con la apertura, todo? Y el Señor me mostraba que sí tenía que ver, porque hay muchas cosas, muchos puntos que hay en común. Obviamente que es el Espíritu el que habla, no el hombre, amén. Y con lo que estaba alentando nuestro hermano Gonzalo, también eso me llevaba a confirmar más esta palabra en este culto, ¿no? Porque estaba meditando en el Señor mientras alababa y adoraba. Y la verdad que, hermano, me puse a meditar con el Señor y el Señor me marcaba mucho, porque decía, llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Nosotros sabemos como hijos de Dios que la palabra de Dios para nuestra vida es para edificación. Como dijo nuestro hermano Gonzalo, nos enseña a ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos. Nos corrige nuestra forma de vivir, ¿no? Es un cambio de actitud, un cambio de mentalidad para nuestra vida, la palabra del Señor, ¿no? Así que, y me llamaba mucho la atención esta palabra, porque sabemos que nosotros en la palabra dice que muchos falsos profetas engañarán a muchas personas, más en estos tiempos. ¿Y de qué manera? De muchas maneras, hermano. Aún de una predicación, aún de una palabra de aliento. Ahora, pero la Biblia también nos enseña y nos muestra a quién tenemos que prestar nuestro oído, a quién tenemos que escuchar. No es solamente saber algo de palabra, sí, yo lo leí y con eso estamos conformes. Acuérdese que lo que era en el Nuevo Testamento, cuando Jesús fue al desierto, en un ayuno, el Señor estaba en ese ayuno meditándoles con la palabra, aún con Dios, y de repente le aparece Satanás. ¿Y con qué vino Satanás? ¿Vino con un engaño, una mentira de él? Con la palabra también. Obviamente manipulada, ensuciada, manejada por él. Y en ese momento me llamaba la atención porque me llevaba a lo que era el Apocalipsis, me llevaba a lo que era el Antiguo Testamento, el Nuevo, porque había muchos capítulos, versículos que me llevaban. No podía traer todo porque no íbamos a terminar más, íbamos a terminar hasta el otro día, vamos a seguir con todas las palabras. Pero bueno, le voy a hacer un resumen de lo que yo encontraba en cada palabra, aparte de lo que Jesús pasó en ese desierto. Dice que Satanás se viste como ángel de luz. ¿Quién leyó en la Biblia? ¿Alguien lo leyó? Amén. Pero también dice que no solamente se va a vestir como ángel de luz, dice también que va a utilizar a hermanos mismos de la congregación. ¿Para qué? Para confundir a los hermanos, para manipular, para sacar de contexto lo que es la palabra y llevarlos a cada uno de los hermanos a su ética humana. Ética humana, estoy hablando de una sabiduría y un pensamiento humano. Y más me llevaba a investigar, a entrar más en la palabra. Y en ese momento me puse a pensar y a meditar en el Señor qué es lo que me quería decir. Y cuando hoy hablaba nuestra hermana Mariana, era todo lo que el Señor me habló y me llevaba, lo que Gonzalo empezó a alentar, y me hablaba de las disciplinas. Muchas veces lo he dicho, lo he predicado, pero en esta vuelta, en este momento, el Señor me volvió a recalcar de las disciplinas espirituales, de la importancia que es las disciplinas espirituales. Ahora, Jesús, ¿cómo hizo para preparar su ministerio? Ahora, Jesús, ¿cómo hizo para soportar esas tentaciones que el enemigo vino en el desierto? ¿Cómo hizo Jesús para responder a sabios doctos de la palabra, que eran los fariseos, los saduceos? Sabemos que en Israel a los chicos les enseñan de chicos, pero no todos tienen el privilegio.
como todo, ¿no? Acá en el mundo siempre es igualmente como se maneja todo el mundo. Hay acomodados por económicamente. Pero bueno, no me voy a meter tanto en eso, lo que viva que Jesús tuvo una preparación. ¿De qué manera una preparación? Espiritual. Si vamos a lo que es el Nuevo Testamento, Jesús se preparó en oración. Jesús predicó. Jesús hizo vigilia. Jesús ayunó. Jesús visitó. Y Jesús hizo milagros. Liberó, sanó. Y a veces nosotros, en la palabra, nosotros a veces no la tomamos cuando el Señor dice que nosotros somos hijos de Dios. Muchos decimos por palabra, somos hijos de Dios, que conocemos a Dios. Y nos convencemos nosotros mismos, decir que conocemos realmente a Dios cuando realmente no lo conocemos. Una gran verdad, decía nuestra hermana Mariana la vez pasada en la prédica, que no conocemos a Dios. Porque para conocerlo a Dios, Jesús, ¿qué decía? Tenía toda esa disciplina espiritual, pero decía, todo lo que yo aprendí de mi Padre, yo les enseño a ustedes. Para que ustedes también me imiten a mí. Yo lo estoy explicando con mis palabras. Eso está escrito, si ustedes pueden leerlo, está escrito. Y ahora nosotros, que somos hijos de Dios, ¿cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos como un seguidor de Cristo? ¿Nos comportamos como un hijo de Dios? ¿Realmente? Es algo que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. Pero ahora, ¿por qué yo meditaba mucho en el Señor? Porque no entendía lo que me quería llevar el Señor. Señor, pero ya hablamos muchas veces. Bueno, está bien, quizás querías repetir de nuevo de la disciplina espiritual. Pero el Señor me marcaba la disciplina espiritual, pero también me marcaba el Señor que por falta de lectura, que por falta de oración, que por falta de vigilia, que por falta de ayuno, que por falta de visitar a los hermanos, que por falta de toda la disciplina espiritual, estamos muertos espiritualmente, estamos sin amor. Y uno de los principales mandamientos que nos manda el Señor es de amar a nuestro prójimo, es de amar a nuestros enemigos, es de amar a nuestros hermanos en Cristo, es de amar esas almas que están perdidas. Pero ahora, ¿cómo sentimos ese amor? Porque en el mundo aman. Cuando yo estaba en el mundo amaba a mi familia, amaba a mis hermanos, a mi mamá, y creo que muchos de ustedes también, y lo siguen haciendo. Pero ahora, con las cosas de Dios, ¿cómo hacemos para amar a alguien que no convivimos y no conocemos? Y el Señor me marcaba esta disciplina espiritual que tuvo Jesús. Él se tuvo que preparar para que el ministerio de Él esté preparado y fuerte. Por eso los apóstoles no fueron elegidos porque sí, todos tenían un propósito, pero Jesús tenía que tener una disciplina espiritual de preparamiento para tener preparado ese terreno de ministerio, de su ministerio. Y en ese momento el Señor también me hablaba y me llevaba a ministrarme en ese momento, meditando en su palabra, de que nosotros, por esa falta de disciplina, somos engañados por Satanás. Somos engañados, creemos a las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra, hermano. No lo digo yo, lo dice en su palabra. Miren lo que dice en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Lo dice en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 4:1. Ahora imagínense la importancia que Dios me marcaba con la disciplina espiritual, que no era solamente una disciplina para estar bien con el Señor, para conocerlo al Señor, porque muchos decimos conocerlo y realmente no lo conocemos. Y entonces el Señor quiere, mejor decir, que nosotros nos acerquemos a Él, que lo podamos conocer, no de palabra, no de sentir por emoción, sino quiere que nosotros realmente los conozcamos a Él verdaderamente, de todo corazón.
Porque a veces somos engañados por Satanás, somos engañados por falsos profetas, somos engañados por nuestra propia ética humana. Cuando creemos que pensamos que está bien lo que estamos pensando y no tenemos una disciplina espiritual, no le consultamos a Dios si está bien en el camino a donde vamos, si está bien el trabajo que vamos a tomar, si está bien la decisión que vamos a tomar. Es muy importante, hermano, consultarle a Dios todo. En la vigilia pasada del sábado me sumé yo con nuestras hermanas y estábamos viendo una prédica y hablaba de la consulta al Señor, de lo importante era consultarle al Señor. Qué importante es ir con Dios y no ir con Dios. Sabía que Abraham era amigo de Dios y caminaba junto a Dios, dice su palabra. Pero ahora se puso a meditar, se puso a pensar por qué Dios le pidió a Isaac. ¿Sabe por qué? Porque Abraham era amigo de Dios, iba de la mano con Dios juntos, caminando juntos, pero cuando vino Isaac, puso en primer lugar a su hijo. Y eso lo estorbaba a Dios. No es que Dios no tenía promesa con Isaac, que no lo quería, sino que le estorbaba la relación con Abraham. Dios quería que esa amistad, que siga la misma, teniendo a su hijo, pero que siga la misma. Y Abraham había descuidado esa amistad. Se concentró en su hijo. Por eso Dios lo lleva a esa prueba de fe. Y Abraham pasó esa prueba de fe. Permitido por Dios. Porque Dios lo acompañó en ese momento. La decisión fue de Abraham. Pero se pusieron a pensar que cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, ¿qué pudo haber hecho Abraham? ¿Fue una decisión rápida? ¿Fue una decisión difícil? Si vamos a ética humana, vamos a pensar de esa manera. Ahora, ¿no sería mejor pensar que Abraham se haya puesto a orar, se haya puesto a ayunar, se haya puesto en vigilia, en oración, para poder tomar esa decisión de sacar lo que le estaba impidiendo esa relación con Dios? A veces, hermano, nosotros en nuestra vida tenemos algo que nos impide tener esa relación con Dios, que nos impide llegar a Dios, sea un trabajo, sea un familiar, sea un hijo, sea una esposa, sea un hermano, sea una enfermedad, sea lo que fuere. Y Dios obviamente que lo va a sacar de nuestra vida, porque Dios quiere que nosotros estemos con Él, que disfrutemos con Él, que lo conozcamos a Él, que vayamos acompañados con Él como lo hizo con Abraham, fue su amigo. Quiere de esa manera Dios que nos relacionemos con Él. Y a veces, mayormente, siempre, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos las vigilias, dejamos de visitar a los hermanos, no nos preocupamos por las almas. Es lindo predicar, es lindo traer la palabra. Pero si me toca a mí, no, eso es para el pueblo, no es para mí. No, primeramente es para el portador de la palabra ese mensaje de Dios. Y cuando Dios nos quiere corregir, es porque nos ama. Cuando nos quiere enseñar, es porque nos ama. Sí, la palabra es de doble filo, corta, duele. Pero el Señor lo hace para bien, para nuestra vida. Quiere romper con lo que nos ata, lo que nos impide llegar a la presencia de Dios, lo que nos impide tener esa relación con Dios, que nos impide tener esa amistad con Dios y nos impide conocer a Dios. Nosotros pensamos que lo conocemos cuando no lo conocemos. Dice su palabra: muchos de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Es dura a veces la palabra, pero es linda si la sabemos aceptar y la sabemos tomar. Hermano, Dios no es malo, Dios es bueno. Si Dios nos da una palabra de aliento, que lo busquemos, que nos acerquemos, es porque Él está preocupado por nosotros, por nuestra vida que estamos tomando, nuestras malas decisiones. ¿Por qué digo malas decisiones? Porque si no consultamos a Dios, estamos tomando malas decisiones. No estoy diciendo que usted no es inteligente, que no tiene sabiduría, pero la sabiduría más alta es la de que viene de arriba, la del Señor.
Nosotros vamos a tomar una decisión y nos podemos chocar contra la pared. Cuando el Señor le consultamos, Señor, ¿ese es el verdadero camino? No, es para allá. Amén. Ahí es la verdadera decisión. Lo que nos puede enseñar, lo que nos puede corregir y lo que puede llevarnos a la bendición. A veces es largo el camino. A veces es duro el camino de llegar a esa promesa, a esa bendición. Pero si uno persevera con el Señor acompañado, la bendición va a ser grande. Él es el que sana, Él es el que libera. Él es el que restaura los corazones. No es el hombre, no es el siervo, no es el pastor, no es el apóstol, no son los ministros, sino Dios. Los ministros somos herramientas que Dios nos utiliza para alentar al hermano, para guiarlo. Pero el que se encarga de los frutos, el que se encarga de levantar, el que se encarga de cambiar la vida y transformarla es Dios. Pero ahora todo depende de quién, de nuestra decisión. ¿Y qué más depende? De nuestra disciplina espiritual, de cómo nos relacionamos con Dios, de cómo estamos con Dios. Nosotros tenemos que ponernos a pensar y a meditar, hermano, en su palabra. Tenemos que meditar en sus oraciones. Tenemos que meditar en los ayunos. Tenemos que meditar en las vigilias. No es solamente hacer un ayuno, no comer, no tomar agua, leo su palabra y leo una prédica y cumplí con el ayuno con el Señor. Y sigo haciendo mi vida normal como siempre, sin consultar a Dios, irme de acá para allá como un barco sin deriva. Eso no se trata un ayuno, eso no se trata una vigilia, eso no se trata una oración, eso no se trata una disciplina espiritual. La verdadera disciplina espiritual que Jesús experimentó y quiere que nosotros experimentemos es la del cambio. El cambio en nuestra vida, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de caminar y de nuestra forma de pensar. Dice que el arrepentimiento es un cambio de actitud, de pensamiento. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud, de arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, depender de Dios. Ya nosotros les pertenecemos a Dios, ya no somos más independientes, dependemos de Dios. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor en esa cruz del Calvario? Con su sangre, como dicen en las adoraciones, esa sangre preciosa, nos compró, hermano. Yo la vez pasada le enseñaba a los chicos, le estaba enseñando y a uno que está en el estudio bíblico le enseñaba y les preguntaba, ¿usted se considera esclavo de Cristo? Ahora le hago yo una pregunta en la iglesia, ¿usted se considera un esclavo de Cristo? No escuché el amén. ¿Usted se considera esclavo de Cristo? Amén. Amén. Nosotros somos esclavos de Cristo, dice su palabra eso también. Lo dice Pablo también en una de sus epístolas. Ya no pertenecemos nosotros a nuestra propia vida, a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. Él es nuestro amo. Antes en el Antiguo Testamento, los que eran siervos, los que estaban bien parados económicamente, tenían esclavos. El esclavo siempre tenía que estar al lado del siervo y esperando que el siervo le diga algo. ¿Qué es lo que le tenía que decir? Al lado, siempre parado. El siervo puede estar sentado, acostado y el esclavo tenía que estar al lado a cualquier disposición que le pedía su amo. Ahora nosotros, yo la vez pasada lo dije en el estudio y nos reíamos con los chicos porque sonaba algo. ¿Qué pasó? Le dije a los chicos. Ahora ustedes, ¿son de esa manera? ¿Son de decir, sí Señor, acá estoy aquí, dispuesto, heme aquí Señor? Sí Señor, voy para acá, sí Señor, voy para allá. A veces lamentablemente somos como Abraham, ponemos a nuestros hijos primero. ¿De qué manera? Poniendo nuestros trabajos, nuestros quehaceres, nuestros familiares, ponemos en primer lugar. No está diciendo que Dios no lo deje de amar y que no se dedique, porque su palabra dice que tenemos que ser buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos y buenas hijas. En la palabra enseña eso, pero lo que Dios quiere, que a Él lo pongamos en primer lugar y que consultemos con Él, porque ahora ya le pertenecemos a Él, todas las cosas son de Él. Él pagó alto precio por nosotros, los compró cuando ya estábamos muertos, ya no teníamos oportunidad. Y entonces el Señor me marcaba lo que hacía Jesús, hizo muchas cosas el Señor en su vida. Si vamos a los pasajes del Nuevo Testamento,
Muchas cosas hizo el Señor. Los juzgaron. Y yo me ponía a meditar más y más en su palabra, porque cuando nosotros estamos en falta, estamos sin disciplina espiritual, estamos viviendo a nuestra vida lo que pensamos que está bien, decimos yo estoy haciendo la voluntad de Dios cuando hacemos la nuestra y no la de Dios. Eso nos produce a ser engañados por Satanás, ser engañados por un ministro que no está bien en Dios. Porque de eso se trata la palabra también. Dice que va a venir muchos falsos profetas. Dice en 2 Timoteo 3:13, engañados, engañando a otros. Dice su palabra. Nos dejamos engañar y enseñamos ese engaño. ¿Y cómo viven los demás? Perdido, hermano. Perdido. Pero ¿sabe qué? El Señor, cuando nos da su palabra, es para que nosotros estemos más despiertos, estemos atentos, para no ser engañados por Satanás, para no ser engañados por esos ministros, falsos profetas. Dice también en su palabra en Juan 16:13, el Espíritu Santo, que es la verdad, los guiará a toda la verdad. Y en 1 Juan 5:20, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Entonces, eso me llamaba y me aliviaba en mi corazón. Dije, amén, sí, el Señor está dando oportunidades, no está todo perdido. Así como nos engañan, también el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, nos va guiando. Usted sabe que así como está el Espíritu Santo, está el espíritu de mentira, de engaño, que es el espíritu de maldición. Estamos hablando del diablo, ¿no? De Satanás. Usted sabe que lo imitan todo a Cristo. Usted sabe que hay ayunos satánicos, hay oraciones satánicas. Usted sabe, así como hay iglesia de Cristo, hay iglesia satánica. Así como Dios siembra la semilla, Satanás que trae la cizaña. Entonces tenemos que ser conscientes de que Satanás imita a todo en Dios. Pero el Señor nos pone atentos y despiertos, que no dejemos de hacer esas disciplinas espirituales. No tenemos que dejar de velar. ¿Para qué? Para no ser engañados por Satanás, por ese espíritu. Porque a veces nosotros, por no estar en la presencia de Dios, por no llegar a la presencia de Dios, podemos estar del otro bando, sin querer. O queriendo también a veces, porque a veces nos cerramos y somos orgullosos, somos testarudos. Y no queremos hacer las cosas del Señor y nos ponemos fuertes, decididos, y no hay cosa que corrompa nuestro pensamiento. Por eso el Señor me decía, transmitile este mensaje a mi pueblo. Este mensaje para que ellos estén atentos, que me busquen de corazón, que me busquen de verdad, que me busquen con esas disciplinas que yo les dejé, con esas oraciones, con esos ejemplos. Dice en 1 Juan 2:6, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos. Ahora, todas esas cosas que el Señor nos manda como mensaje, como aliento, es para que nosotros no nos perdamos, hermano. Hoy escuchaba a nuestra hermana que decía que Cristo viene pronto. Es verdad, Cristo viene pronto. Si nosotros estaríamos espiritualmente bien con esa disciplina que Jesús mandó, estaríamos predicando ese Cristo viene pronto. Tendríamos temor de Dios. Estaríamos 24 horas en la iglesia, buscando a cualquiera que están perdidos, que necesitan de la salvación. Pero no lo hacemos, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a mirar lo que hace el hermano. Estamos acostumbrados a estar chusmeando. Estamos acostumbrados a juzgar a los hermanos. Estamos acostumbrados a vivir en nuestra ética, independientes de Dios.
a nuestra propia voluntad. Y eso es lo que Dios no mandó. Dios mandó todo lo contrario, hermano. Por eso dice el Señor, búsquenme que ahora me pueden hallar. Porque cuando yo venga a buscar a mi iglesia, ya no van a poder encontrarme. Van a padecer, dice el Señor en el Apocalipsis, en esos tiempos futuros. Por eso es la importancia, muchas almas se están perdiendo, hermano. Yo creo que muchos de sus familiares se están perdiendo. Yo tengo a mis hermanos, uno de mis hermanos llegó la vez pasada, mi otro hermano, si viene Cristo, voy a ser consciente, Él no está bien. Yo quisiera que esté mi familia y mis hermanos, pero mi función es que dedicarme a las cosas de Dios, buscar de Dios. Entonces tenemos que ver la realidad, tenemos que tomar conciencia de lo que realmente está pasando. Si yo voy a pensar solamente en mi hermano, soy egoísta con lo que Dios me mandó. Dios me dijo, ve y predica a las naciones, ve y pesca hombres. Entonces, ahora si no lo hacemos, si no salimos, nos quedamos acá, nos predicamos entre nosotros, no trabajamos, no aplicamos lo que es la disciplina espiritual, ¿cómo podemos decir que somos hijos de Dios? Cuando acá en su palabra dice que tenemos que ser como Jesús vivió. Entonces tenemos que ser conscientes, hermano. Tenemos que ser conscientes de esa realidad, de lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios busca. Dios, le digo la verdad, tiene mucho amor y mucha misericordia por nosotros. Y yo le estoy agradecido al Señor porque usted está acá. Estoy agradecido al Señor porque un amigo llegó. Estoy agradecido al Señor, como dije hoy. La verdad que eso me pone gozoso y contento. Pero no tengo que ser conformista. Yo tengo que ir por más. Porque si ahora con mis oraciones, con las oraciones de todos, pudo venir un amigo, ahora yo tengo que seguir perseverando en oración para que mi amigo se pueda estar estable y levantándose. Así como también todos los que están acá en esta iglesia. Ahora, pero si yo no quiero orar, no, ya está, ya cumplió, ya llegó, ahora es la decisión de él. Eso no es el amor al prójimo. Yo tengo que ser realista, tengo que ser consciente. Jesús cuando dijo, ven y sígueme, solamente lo seguían. No, Jesús les enseñaba a sus discípulos. Le enseñaba a orar, le enseñaba a hacer vigilia, le daba ejemplo de oración, de ayuno, le daba ejemplo de visitar. Y romper con toda esa ética humana que ellos tenían de juzgar a los demás. A quién podía recibir la salvación y quiénes no. No, acá estamos, el Señor murió por todos nosotros. Y estamos todos en libertad de poder llegar a su presencia. Por eso, hermano, les aliento a cada uno a que no baje los brazos, a que pueda buscar de Dios, a que se pueda consagrar para Dios, a que pueda tomar esas decisiones con Dios. No la tomen por su propia voluntad. Empieza a consultarle a Dios. Dios, está bien que yo vaya para allá, voy a esperar tu respuesta. Pero cuando usted dice voy a esperar tu respuesta, ya estoy acá. No, espere la respuesta del Señor que le va a dar, que le va a hacer mejor la respuesta. Tenemos que ser pacientes. Porque si no, así, si nosotros decidimos a nuestra manera, está el otro predicador. ¿El predicador quién? El espíritu de mentira, que nos va a llevar a la ruina. Es el que nos quiere robar, nos quiere hurtar y destruir. Está como león rugiente allá afuera, buscando a quien devorar, dice su palabra. Entonces tenemos que estar atentos, hermano. Tenemos que estar atentos a las disciplinas espirituales. Tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a evangelizar, tenemos que empezar a ayunar, tenemos que empezar a vigilar, a orar por las almas en esa vigilia. Muchas cosas están operando en las noches, muchas cosas están operando en contra del pueblo de Dios, aún por esas almas que no conocen a Dios. El enemigo está apurado, sabe que no tiene más tiempo, pero él no se quiere ir solo, se quiere llevar a otros también. Y nosotros no tenemos que ser egoístas. Si Dios nos dio esa salvación, nos regaló por gracia, nosotros por gracia tenemos que transmitir esa salvación. Por eso les aliento, hermano, que no baje los brazos. Medite en su palabra, medite en el Señor. Empieza a buscar de Dios, empieza a llenarse de Dios. No importa la situación que esté pasando.
Yo acá uso una palabra que bueno, la usamos mucho en el mundo, la uso muchas veces porque hablo con muchos chicos, muchos pibes de la esquina y yo digo, hermano, cuando usted está pasando una situación, verduguéese, le digo yo, para llegar a la presencia de Dios. Verduguéese, no importa la situación, verduguéese. Entonces así va a llegar, porque si usted dice, no, hoy no voy, y se va a tirar en la cama, va a estar en la calle, en cambio, no, verduguéese, no importa, me estoy pasando, estoy rengo y voy igual. Eso tiene que, de esa manera a Dios le agrada, a Dios le gusta. Y tenemos que ser de esa manera. Las luchas y pruebas las vamos a tener hasta el final, hasta que Dios nos venga a buscar o hasta que nosotros partamos. Las luchas y pruebas vamos a tener como todo hijo de Dios valiente, porque el enemigo no va a querer vernos bien, no va a querer que avancemos como hijos, como pueblo. Por eso les aliento, hermano, no baje los brazos, siga a Dios, persevere con Dios, hágase amigo de Dios. No descuide su intimidad, no descuide ese cuarto secreto, donde usted tiene esa relación con el Señor, usted y Dios. No lo descuide, porque si usted lo descuida, Dios está solo ahí. Dios todos los días lo espera en esa intimidad, en ese cuarto secreto. Por eso les aliento, hermano, empiece a agarrar la mano del Señor. No mire atrás, no mire lo que están haciendo, lo que van a hacer, o si escucha comentarios, mira cómo va, mira ahora se hace el Evangelio. No, agarre el Señor. Yo voy a buscar mi salvación, voy a buscar mi promesa, voy a buscar mi galardón. Esas promesas que decía nuestro hermano Gonzalo que estaba en la palabra, de esa habitación. Muchas moradas hay, dice, que en el reino de los cielos, que mi Padre lo tiene preparándolo todo. Dice el Señor, yo voy a velar por ustedes hasta que sea el día. Imagínense todo lo que tenemos en las promesas del Señor. Si no nos va a estar acompañando el Señor. Pero también necesita el Señor que nosotros estiremos su mano y lo agarremos a Él. ¿De qué manera? Buscando de Dios. ¿De qué manera? La disciplina espiritual. Búsquelo al Señor mientras ahora puede ser hallado. Porque cuando ya no esté, ahí va a ser demasiado tarde. Aproveche, hermano, que el Señor está. Aproveche que el Espíritu de Él se siente. Aproveche que el Espíritu de Él da bendiciones, hace milagros, liberta, sana. Aproveche, hermano, que hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios. Va a venir esos tiempos donde ya no se va a poder disfrutar de la presencia de Dios. Va a venir la persecución. Diga, ¿a quién le va a llorar? ¿A quién le va a llorar, hermano? Empieza a meditar. Agárrelo, abrácelo al Señor. Abrácelo fuerte. Vamos, Señor, voy contigo, no me importa. No se preocupe por su familia. No estoy diciendo algo egoísta. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y así muchas palabras de aliento. No está diciendo, siempre lo dije, no está diciendo, ocupate de mis cosas y yo después me voy a ocupar de la tuya. No, con añadiduras dice, a la par va a ir. Pero preocupate por mí, no mires para atrás, no mires al costado. Si mi hermano quiere venir, si no quiere venir, si mi hijo quiere venir, si no viene, si mi esposa quiere agarrar las cosas de Dios, yo no puedo, yo quiero, ella no quiere. No, vaya con el Señor, hermano. Vaya con el Señor. No piense más, vaya y elija al Señor. Es la mejor opción. Es lo que le va a llevar al buen camino de libertad. Y a lo que usted está esperando, lo que usted necesita, lo que usted busca. Por eso les aliento, hermano, les aliento a que mediten en su palabra, que pueda poner por obra todo lo que Dios nos manda en su palabra. Yo sé que muchos son conocedores, han escuchado prédicas, han leído. Por eso le estoy hablando como el Señor me lo transmitió, el mensaje. Cómo me lo está haciendo sentir el Señor. El Señor está preocupado. Nos ama tanto el Señor que esos detalles se preocupa. Y nos está diciendo, hijo, estás descuidando esto. Estás descuidando lo otro. Hacelo, no te quedes. De esa manera el Señor nos habla. Por eso les aliento, hermano, que puedan leer la palabra, que puedan aplicar la disciplina espiritual en su vida, y que puedan tener esa intimidad con el Señor. Llega a los pies de Cristo, póngase a cuenta y reconcíliese con el Señor. Que el Señor no le va a pedir explicaciones como dijo nuestra hermana. No le va a pedir ninguna explicación. Lo va a abrazar, vamos, como el hijo pródigo. No le pide explicaciones, Señor. Así que, hermano, medite su palabra. Amén.